que el Señor nos va dando la victoria. Amén, gloria a Dios. Pero por fe tenemos que manifestarlo y tenemos que creerlo, porque Él va peleando delante de nosotros la batalla. Amén. Y por eso nos da la victoria. Pero tenemos que creerlo, porque en estos días eso el Señor lo ha estado manifestando y a veces nos quedamos, bueno, a lo menos lo digo por mí, quizás me quedo mirando y digo, ¿y ahora qué pasa? Pero de alguna manera nos cuesta pues creer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero eso pues es un privilegio que el Señor nos ha dado y nuestra condición humana precisamente está continuando con el tema de la administración del alma. Amén, gloria a Dios. Porque nuestra alma se olvida de los beneficios que le da el Padre. El alma es muy traidora, enseguida nos mete en problemas con el Padre. Y estamos mirando que el alma que manifiesta, o sea, lo que es el corazón, y el Señor pues por eso nos ha enseñado que el alma, ya vimos que este cuerpo tiene 3 compartimentos. Somos seres trinos, un espíritu, un alma o un corazón que habita este cuerpo. Y que este cuerpo también tiene una función de parte de Dios, porque es morada del Espíritu Santo, templo y morada del Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a cuidar este templo. Y así como el alma siempre nos va a llevar a hacer lo malo delante de Dios, es lo que tenemos que aprender a cuidar nuestra alma. En el antiguo pacto, cuando el tabernáculo era una campaña que Dios le dio la instrucción a Moisés. ¿Se acuerdan de lo que era el tabernáculo? Le dijo Dios, vas a hacer, pues le dio las medidas, le dio cómo lo iba a construir. Había una división, lugar santo allá, pero yo me refiero que el tabernáculo era algo que el Señor se los dio al pueblo de Israel, porque ese tabernáculo ellos lo movían. Mientras el pueblo se movía, el tabernáculo ellos lo movían. Pero Dios puso gente al servicio de ese tabernáculo, no estaba cualquier gente ahí al lugar santísimo. Y lo que el Señor les permitió ministrar el tabernáculo, dice que a la entrada había una fuente de agua, donde el que iba a ministrar tenía que lavarse, literalmente, para poder entrar al lugar santo. Esa era una instrucción que Dios le dio a la gente de Moisés para ministrar, a los que iban a ministrar en la presencia de Dios. Pero esto es una figura para nosotros, porque nosotros, dice el Señor, que ya estamos limpios por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por la palabra a través de la instrucción. Cuando veíamos que Pedro se resistió a que el Señor le lavara los pies, pero ya el Señor por la palabra, ya ellos ya necesitaban, o sea, ya eran limpios.
solo es un acto de que nosotros en nuestro andar con Dios siempre tenemos que permitir que el Señor nos esté limpiando, porque les mencionaba que en el mundo estamos, tenemos que salir a hacer cualquier situación, pero ya no somos del mundo. Algo diferente hay en nuestras vidas que nos hace que seamos diferentes. Y precisamente el mundo en estos momentos que volvieron a sacrificar a Jesús, que lo hacen cada año, el mundo nos ve diferente, que no corremos desenfrenadamente como ellos lo hacen, o con ellos, porque hemos entendido el propósito de Dios. Pero la palabra nos santifica, ¿no? Pero nuestra alma, la administración del alma es algo profundo que a veces a mí me cuesta poder compartirles esto, porque el Señor ha estado moviéndose en nuestras vidas y de una manera tal que hemos experimentado situaciones que están guardadas ahí en nuestra alma, y a veces uno las da porque ya no está ahí, pero a veces la otra persona lo toca y sí está ahí, sí está escondido ahí, pero esa finalidad el alma guarda, porque así está acostumbrada el alma a guardar. No debiera guardar, pero guarda. ¿Por qué guarda? Porque pues, se resiste a limpiarse totalmente delante de Dios. ¿Sí? Vamos a ver 1 Timoteo 2, verso 8. Timoteo capítulo 2, verso 8. Dice la palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. El alma se resiste, hermano, a entrar totalmente en esa limpieza que Dios nos da a través de la palabra. Se resiste lavarse totalmente. Con el alma nosotros percibimos el mundo exterior. Por eso cuando andamos allá afuera, nuestro caminar delante de Dios tiene que ser rectamente, porque en el mundo hay de todo. Si nuestro corazón no está delante de Dios, agradándole, se imagina allá afuera hay tantas cosas que el mundo nos ofrece, y nuestros pies, o sea, literalmente nosotros andamos y vamos caminando y nos metemos a lugares, hasta a veces lugares de maldición, y a veces sin darnos cuenta, a veces nos damos cuenta, pero por la necedad nos metemos donde no debemos andar. Y los pies, pues es parte del cuerpo, que es templo y morada del Espíritu de Dios. También, o sea, en esa armonía, el cuerpo, nuestra alma y el espíritu tienen que armonizar ante la presencia de Dios, ante la instrucción de Dios. Pero el alma, aún estando dentro, hablamos de nosotros, los que estamos adentro. Ya los que están afuera, esos están muertos en sus delitos y pecados. Por tanto, el alma se sobrepone al espíritu
espíritu y lo apachorra al espíritu, y el alma manipula al espíritu y hace, se deleita en las cosas que precisamente Dios nos ha dicho que no hagamos. El alma guarda, va almacenando, y esto es, pues, yo creo que todos hemos pasado por ahí, porque el alma dice que anida sentimientos buenos y sentimientos malos, pero cuando el alma está en problemas, esos sentimientos los hace resentimiento, los acomoda a un desorden y nos hace entrar en contiendas, aún hasta con Dios, nuestra alma. Entran amarguras, entra odio, entra rencor, y algo que se me estaba pasando ahí, el Señor me lo recordó, al orgullo. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. El alma guarda. Yo creo que los hermanos han estado experimentando, igual yo con mis hijas ahí, desde cuando ellas estaban chicos, empecé a recordar a mi hijo. La última vez que lo corregí tenía como 11, 12 años, y donde le di su brazo, fue la última vez que lo corregí. De esa fecha va a cumplir 22 años, y platicando con ellos todavía se acuerdan de eso. De mis hijas igual, la última vez de chicas les di los últimos corazos, pero se acuerdan de eso. Yo ya ni me acordaba de eso, pero ellos lo saben. Pero pues es con el propósito de que podamos armonizar, que podamos sanar nuestras almas, porque a veces uno quizás conociendo las cosas de Dios, también no hace las cosas uno bien delante de Dios. A veces lastimamos a los hijos, a veces a la misma esposa, y eso a mí me cuesta trabajo, hermano. Eso a mí me ha pegado, porque eso ahora considero, y precisamente ayer llegó doña Magnolia, y tratando este asunto donde de alguna manera Dios me permitió ponerme a cuenta con ella, y empezamos a ministrarlo, y con ese propósito de que si Dios nos está enseñando es porque tenemos que irnos liberando de todas esas ataduras, porque esas ataduras que nos hace el alma nos estorban el andar con Dios. Aunque uno quiera y nos ponemos a cuenta, pero lo que esté ahí en tu alma, hermano, si no lo sacamos, no lo limpiamos, ahí nos va a estar atando. Y a veces lo hermoso del Señor es que a veces es el Espíritu Santo el que nos redarguye de esa situación, y a veces ahí está escondida, a veces porque no la queremos sacar, pero a veces porque se olvida, y yo soy muy dado al olvido, pero para bien, ¿no? Porque platicaba yo con una hermana, les decía yo que me puse a cuenta con la que fue mi esposa. Le pedí perdón, nos perdonamos, y ella me pidió perdón, y le digo, no tengo nada en contra tuya, de parte de Dios. Dios sabe que en mi corazón, lo que yo te fallé, lo que tú me fallaste, le digo, delante de Dios está. Y a partir de ahorita, le digo, pues solo me resta decirte que tú conoces las cosas de Dios, aunque ahorita estés en otro trance, pero espero que el Espíritu de Dios te redarguya y te haga reaccionar como el hijo pródigo, y puedas entrar al reino de Dios. Entonces, ahí me liberó el Señor, man, ayer. Pero con los hijos, la lucha es de todos los días, y va uno aprendiendo que sí
hay cosas que están ahí guardadas, que a veces uno hizo propicios y tenemos que sanarlo para que podamos entrar en esa comunión con Dios. A veces están guardadas ahí y Dios hace propicio por el Espíritu en que el Espíritu nos redarguya y nos haga acordar que guardamos algo que no debía o que no debe estar ahí. Gloria a Dios. Amén, aleluya. En Efesios 4, verso 17. Eso ya lo vimos, pero si quieren recordemos. Efesios 4, 17, 18. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Esto concierne a lo que es el alma, o sea, el corazón es el alma, nuestra mente. El alma siempre nos va a desviar de las cosas de Dios, porque está viciada al viejo hombre. El alma siempre se quiere deleitar en el pecado, pero esa es nuestra lucha, en que tenemos que ir saneando, porque el alma, o sea, hay ciertas áreas que a veces ni se las hemos entregado al Señor. Por ejemplo, hay raíces de amargura. ¿Qué provocó esa raíz de amargura? ¿Por qué no la has entregado? ¿Por qué no te has despojado de esa raíz de amargura? No lo sabemos. Bueno, el que la tiene sí sabe por qué. Y Dios sabe por qué. Pero no debemos guardar ni siquiera nada. Ya les mencioné que cuando uno viene de grande al Evangelio, uno en el mundo, pues, uno vivió como el mundo. O sea, esa gente la gente, como dice la palabra ahí, el hombre natural, que se deleita en los vicios, se emborracha, hace cualquier situación en el desorden de Dios, o sea, en lo que Dios establece que no se haga. Para el hombre natural lo hace porque pues, no conoce a Dios. Cuando uno viene, precisamente cuando uno recorrió parte de ese mundo, cuando uno entra al reino de Dios, uno experimentó ciertas cosas que en el reino de Dios, pues no, Dios nos ha establecido que tengamos una vida santa. Pero el alma, como vivió eso lo tiene guardado ahí. Cuando no hemos tenido esa decisión de buscar a Dios en ese deseo, en esa comunión, o sea, al tener esa comunión con Dios, va uno limpiando, hermano, todo nuestro ser. Pero cuando no hemos entrado en esa comunión con Dios, el alma siempre nos va a hacer a la derecha o a la izquierda. Nos va a enfocar a hacer, siempre va a buscar lo malo. El alma siempre busca hacer lo malo delante de Dios. Por eso, cuando entendemos el propósito de Dios, que nuestro espíritu con A minúscula se conecta con el Espíritu de Dios, ahí empieza un trato, donde por la palabra tenemos que ir adquiriendo el conocimiento, como veíamos cuando compartió el hermano Juan, el
estamos dentro, pero con una finalidad de poder caminar, y en ese caminar que sea Dios moviéndose como en el antiguo pacto. Cuando se movía el tabernáculo, se movía la presencia de Dios. Les daba, en el día les cubría el sol, en la noche les ponía la lumbrera de la luna, ¿sabes? Los iluminaba. El Señor los alimentó, literalmente. Eso tenemos que creerlo, ¿no? Porque precisamente lo que estamos viviendo ahorita, el Señor está fortaleciendo nuestra fe, y yo creo que en todo lo está haciendo. Pero esa fe la tenemos que manifestar, se tiene que manifestar primero en uno para que podamos transmitir. Porque si no arrancamos nosotros, ahí vamos a estar detenidos. Ya no quiero decir atados, porque el Señor nos ha hecho libres, y por esa sangre preciosa que derramó, nos limpió de todo pecado. Gloria a Dios. Pero la necesidad del hombre se vuelve a esclavizar, porque esto es espiritual, hermano. Dice que cuando nosotros somos vencidos de lo malo, nos volvemos a ser esclavos del pecado. Y si nos volvemos a ser esclavos, entonces ahí es donde nos atamos. Ahí ponemos ataduras otra vez, y quizás alabamos, adoramos, pero nuestra alma está teniendo problemas, o nos está causando problemas con Dios. Esto es algo delicado, porque la cosa de Dios, pues dice el Señor que el guardar sus mandamientos pues no debe tener complicaciones, porque por el Espíritu y por la fe uno tiene que caminar, pero si no camina, está uno estancado. Los tres enemigos del hombre, el diablo, la carne y el mundo. El diablo está presto porque dice que busca nuestra alma, y busca cualquier pretexto, digamos, para hacernos pedazos. El diablo dice la palabra que anda como león rugiente, buscando a ver a quién va a devorar. Y lamentablemente, en un descuido podemos perder nuestra vida, literalmente. Si perdemos nuestra vida estando, pues, digamos, en pecado, perdemos todo, perdemos salvación, no hay más que hacer. Le compartí yo a los hermanos, a las hermanas cuando yo llegué, que una familia ahí, vecinos, el miércoles precisamente yo iba llegando como a las 10:30 de la mañana, y nos topamos así. Somos conocidos, ellos son hermanos también, llegaban a una iglesia ahí evangélica, y a veces esta hermana a veces saluda, porque tiene años que la conozco, a veces saluda, a veces no saluda. Y ese día no me saludó, y como no me saludó, yo tampoco la saludé. Y pasó, llegando a la casa me puse a limpiar ahí el patio. Como a los 10-15 minutos me dice mi hija, dice, acaban de matar a Marina. Pero ¿cómo? Mira que no lo sabía. Sí, esta hermana, o sea, eran cristianos, pero ¿qué pasó? Que su hija de 15 años movió una camioneta y le aplastó la cabeza. Entonces, eran cristianos porque el esposo... Salió en la tele. Sí, el esposo era cristiano. Sacó algo, sí. Todos eran cristianos. Que se hizo de revés a ¿Qué pasó? la hija. Digo, abrieron puertas al diablo. ¿Qué pasó? Yo no entiendo eso, porque eso está complicado. Sí, mi amor. Ahorita la niña de 15 años va al tutelar de menores. A partir de mañana. Fue sin querer. Sí, pero esas son las leyes. Accidente imprudencial. Pero eso es... Cuando maneja un carro y enseñarle a los hijos
la hija se le fue del pie. Pues le dieron ocasión al diablo, Fue triste. porque literalmente le aplastó la cabeza, la llanta le pasó por la cabeza. ¿Cómo? No se entiende. Porque si se echó para atrás, pues pasó de atrás y luego ella se echó para adelante, no sé, ¿no? Pero Dios sí lo sabe. Pero ¿qué pasó con ella? La hija estaba aprendiendo a manejar, ¿no? Pues supuestamente, 15 pero años. 15 años. Sí se aprendió. Sí se anduvieron A ese punto en que le digo que tenemos que andar con mucho cuidado, porque ellas estaban dentro de, podemos decir, estaban dentro del reino de Dios. ¿Qué pasó? O sea, dieron lugar al diablo, porque el diablo aprovechó la ocasión y los hizo pedazos a toda la familia. Porque el varón, cuando él es urbanero, cuando él pasó por ahí, iba manejando el urbano, iba como ese hombre, ese carro lo llevaba que si se le hubiera atravesado a alguien por ahí también se lo hubiera llevado. Allá llegó a su casa y se tiró ahí, ¿sabes? Algo espantoso, algo que lastima, algo que duele, porque precisamente el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo que el diablo anda a nuestro alrededor y que el Señor lo reprenda. Amén, gloria a Dios. Porque Él anda buscando ocasión para destruirnos. Por eso el que se sale deliberadamente del vallado de Dios, pues pueda que regrese así como el hijo pródigo, pero pueda que no regrese. ¿Sí? Porque igual le daba yo testimonio de esas hermanas que dijeron, o sea, estuvieron y luego se apartaron, pero se hicieron a la perdición, se hicieron pues al pecado. Joven, la muchacha la asesinaron. El pecado quedó, perdió la salvación. Entonces, tengamos cuidado, hermano, porque esto es delicado. La salvación, pues, Dios nos la ha dado a través de esa sangre que derramó, pero pues Dios no nos las quita. Nosotros la perdemos por no cuidarla. Porque si el que se aparta, pues se apartó porque decidió y porque está establecido en la palabra que dice el Señor, de nosotros salieron. Pero si salieron era porque no eran del Señor. Eso también me impacta porque tantos hermanos que han pasado por el reino de Dios y que estuvieron metidos, alabando, glorificando, con ese deseo de compartir la palabra, de trabajar, pero de repente los vimos allá afuera, en una vida desordenada, vacía, ya sin Dios. Eso pues, nos causa dolor, hermano, porque eso es parte de la administración del alma. Cuando el alma se resiste a las cosas de Dios, eso pasa. El alma siempre está viciada. Ahorita con mi papá, más con mi papá. Viejito que se resiste a que su viejo hombre muera. Y él está, a veces hasta me da risa las cosas que dicen, pero es su mentalidad, es su alma, es su viejo hombre que está viciado. O sea, él no ha renunciado a nada, lamentablemente. Dios en su misericordia, pues ahí va a tratar con ellos. Y les va a doler a ellos y me va a doler a mí porque pues es parte de la familia. Pero mejor que les duela y que alcancen salvación, que el Señor los lleve con esa promesa, porque es difícil tratar con esa gente, ¿no? Una gente adulta, cuando no se ha llenado de la palabra de Dios,
resiste a obedecer a Dios. Pero más sin embargo, el que tiene el deseo en su corazón, conozco a hermanos que no saben leer y tienen esta palabra guardada en su corazón. Y ellos, cualquier situación, hermano, no es que así dice el Señor. Pero ¿cómo lo sabes? No sabe leer. O sea, lo guardan en su corazón. Hasta eso les sirve para su alma. Y ahí están, trabajando. Y uno que sabe leer, está uno batallando. Porque a veces encontramos una instrucción de parte de Dios aquí en la palabra. Y lo leemos y decimos, sí Señor, pero ahorita no me conviene. Ahí luego le pasamos la hoja. Y más adelante el Señor nos vuelve a hablar. Acuérdense de las parábolas. Señor, todas las parábolas que el Señor les dio a los discípulos era enfocado a lo mismo, a obediencia, a la decisión de estar dentro del reino de Dios y obedecer y hacer. Y por más que veamos cualquier parábola, nos van a llevar a lo mismo. Diferente acción, diferente instrucción, pero todo enfoca al reino de Dios en obediencia. Por eso, hermano, es importante que es parte de nuestra responsabilidad cuidar el templo de Dios, que es este cuerpo donde dice por el Espíritu de Dios, pues somos templo y morada de Él. Eso nos debe de quedar claro para que donde quiera que andemos, hagamos correctamente delante de Dios, donde quiera que estemos, mayormente afuera. Porque aquí adentro les decía yo, pues aquí estamos con la familia, alabamos, adoramos, estamos en un mismo sentir. Pero saliendo allá afuera es el mundo. El mundo lo gobierna Satanás. El diablo tiene también emisores, tiene hijos. Y un hijo del diablo identifica a un hijo de Dios. Eso téngalo presente. El mismo diablo manda emisores y nos empiezan a estorbar. A veces hasta con la que vende frutas, la que vende verdura. Porque tenemos que ser, bueno, el diablo siempre nos va a querer estorbar. Pero estando llenos de Dios, por eso decía yo que la fe tiene que manifestarse en uno. Porque cuando uno ve ese tipo de situación por el Espíritu, Padre, en el nombre de Jesucristo, echa fuera todo lo que quiera estorbar, todo espíritu de intimidación, todo espíritu contrario a Dios. Uno tiene que andar lleno de la presencia de Dios. Pero esa es la lucha, hermano, de todos los días. Y si hoy nos llena el Señor, pues qué bueno, gloria a Dios. Mañana temprano tenemos, si el Señor nos permite vida, a la hora que el Señor nos permita, entrar otra vez en esa comunión. Padre, en ese día ayúdame, fortaléceme, no permitas que yo caiga, porque esa es la lucha de todos los días. Y en nuestro andar salimos igual, tenemos que estar clamando. Padre, ayúdanos, líbranos. Pasan las horas, dice que, bueno, la oración de Daniel, él oraba 3 veces. Pero pues nosotros, yo creo que en todo momento tenemos que estar clamando a Dios. Porque ahorita la necesidad se complica más el asunto. Y ahorita que el Señor nos permite tener esta restauración, y precisamente eso es parte del alma. En que la restauración, o sea, entendiendo que todo nuestro ser, alma, espíritu y este cuerpo, que son templo y morada del Espíritu de Dios, tenemos que estar en esa comunión con Dios en todo momento. Que si hacemos un descuido, el Espíritu de Dios es contristado. Pero si en ese descuido nosotros le fallamos a Dios, o sea, caemos en pecado, pues algo va a pasar en nuestras vidas, ¿no? Y
quizás hasta podamos morir. Bueno, primero la muerte espiritual si no nos ponemos a cuenta, pero la muerte del cuerpo también podemos morir físicamente, porque estos tiempos ya son demasiado peligrosos. Ahorita los jóvenes, su moda, el emborracharse, el drogarse, el hacer todo lo que concierne al pecado. Con eso de esos motos traen una moda de Brasil que empiezan a hacer caballitos. Claro, ellos ven eso, pero a esa gente pues tiene una preparación, ¿sabes? Lo han tomado como escuela, pero estos ignorantes andan haciendo eso en el malecón y tantos accidentes que han tenido. Eso le pasó a mí, por andar haciendo cosas que no debe. Bueno, que Dios tuvo misericordia, no se voló el pie. Otros se han volado el pie, otros hasta se han matado. Pero esa es la moda en la que el diablo mayormente a los que están fuera, pues él los rey. Pero nosotros que estamos dentro, hermanos, esta alma tiene que sujetarse al espíritu. O sea, nuestro espíritu es el que se comunica con Dios, es el que busca esa comunión con Dios. Eso tenemos que anhelar, ¿no? Más que anhelar es tomar la decisión y por la fe, ahora es donde empieza uno a manifestar esa acción. Pareciera fácil, pero no es fácil. A veces estamos clamando por una necesidad y no vemos respuesta, pero nosotros queremos respuesta. Pero tenemos que orar con el entendimiento y siempre también tenemos que decirle al Padre, pero que se haga tu voluntad. No porque sea familia, Señor, sánalos. La oración de intercesión para salvación de sus almas, sí, esa sí es. Tenemos que estar constantes. La oración por la salvación de su alma. Que el Espíritu de Dios en cualquier momento le permita abrir su entendimiento y puedan ser salvos. Pero a veces, mire hermano, suena algo, a veces yo me río, pero no con el afán sino, por ejemplo, he orado por personas que me dicen, hermano, ora por mí porque no tengo trabajo. Les comparto ahí algo de Dios y les digo, trata de entrar en obediencia a Dios y Dios va a obrar. Entonces oro por ellos y 2 o 3 testimonios me han dicho, no, ya tengo trabajo. Y qué bueno, gracias a Dios, dale la honra y gloria a Dios. Pero yo oro porque me da trabajo a mí, no me da trabajo al Señor a mí. suena difícil, ¿no? Pero es la lucha. Tenemos que estar constantemente. Entonces, hermanos, pues cuando el alma se descontamina, puede lograr una vida plena. Si no descontaminamos nuestra alma, nada más vamos a estar dando vueltas. Como la figura del pueblo de Israel que tardó ¿cuánto? 40 años en el desierto. Y dice que nada más daban vueltas, ahí lo traía el Señor dando vueltas. Porque no había un arrepentimiento en ellos. Por cuanto salieron de Egipto, dice que Egipto es figura del mundo. Que Faraón, que era el rey de Egipto, era figura de Satanás. Que todo lo que el Faraón les dio al pueblo de Israel, o sea, cuando eran esclavos, ellos cuando el Señor los liberó, muchos se quejaron y dijeron, pero allá estábamos mejor con el Faraón, ahora nos trae acá al desierto y nos vienen a matar. Y el Señor, pues ahí los fue limpiando y muchos quedaron en ese trance, muchos perdieron la vida, muchos murieron. A los que caminaron, Dios les permitió alcanzar una meta, pero los que se quedaron, se quedaron. Por eso, cuando nosotros
limpiamos nuestra alma, estamos permitiendo que Dios nos guíe. Que donde quiera que vayamos, eso es indispensable, ¿no? Aquí puse la palabra de contaminar nuestra alma. O sea, que nosotros sabemos que tiene nuestra alma y Dios también lo sabe. Esos resentimientos se han hecho, los han anidado en nuestra alma como odio, como rencor, como desamor, y el orgullo también nos culmina delante de Dios. Cuando entendemos eso, esa limpieza no es espiritual, pero sí se da con la palabra, pero es parte de nuestra acción, nuestra decisión. Porque desde cuando, imagínense el tiempo que nos ha permitido el Señor caminar, refiriéndonos a la edad, unos jóvenes, otros más ahí cincuentones, y ya más adelante, por ejemplo mi papá, el tiempo que le ha permitido el Señor va a cumplir los 90 años. Y le digo al Señor, Padre, ayúdalo que el plan de salvación a través de Dios Jesucristo lo alcance, porque Él está, y en su momento confesó a Jesucristo, pero Él está viciado conforme al viejo hombre. Eso le impide acercarse totalmente al reino de Dios. Eso es difícil. Cuando nosotros descontaminamos nuestra alma, ¿con qué propósito? Es para alcanzar esa vida plena en Cristo, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Y hay un propósito, la limpieza del vaso. Ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Segunda de Timoteo. ¿Y segunda de Sí, Timoteo? 2:20. Ya no miro. Se me decía lo que no te conviene. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Del 20 al 24 vamos a leer. Amén. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrir. Amén. Esto manifiesta cuando uno ha sanado su alma, cuando no hay nada que te estorbe, y seremos vasos para honra y gloria de Dios. Amén. Así como ese, bueno, se refiere al utensilio como al vaso, aquí el vaso. Está almacenado, o sea, guarda, le sirve para guardar el agua. Pero cuando nuestra alma está en estas condiciones, es un vaso útil, hablando espiritualmente, capacitado para toda buena obra, en justicia, en amor, en fe. Eso es indispensable. Por eso la limpieza del vaso, pues sí
tiene que ver mucho. Y el corazón que siempre está dispuesto a hacer lo malo, cuando lo llenamos de la palabra de Dios, ese es un fruto. Porque si ustedes, o sea, de lo que Dios les ha dado, porque nos ha dado esa capacidad de discernimiento por el Espíritu de Dios, a veces escuchamos personas que están hablando, dice que de lo que tiene en su corazón eso está expresando. Y a veces está expresando odio, desamor, resentimiento, está soltando todo su veneno. Porque de eso hay en su corazón. Su alma está llena de eso. Eso pues es parte de que el ministro de Dios tiene que estar apercibido. Pero cuando la persona está hablando de Dios, o sea, expresa la gratitud delante de los hombres, exaltando y glorificando a Dios. De eso está lleno su corazón. Por eso tenemos que estar alertas, hermano. Y por eso les decía yo, nosotros sabemos qué tiene nuestra alma. Hoy que tenemos Santa Cena, el Señor nos hace propicio a que como la fuente de agua, vengamos literalmente y la vemos, para poder acercarnos al lugar santo. Y esa es la figura del antiguo pacto. Pero hoy es Jesucristo, por esa sangre que derramó en la cruz por nosotros. Por esa sangre el Señor nos hace aceptos delante de Él. Solo tenemos que tener la decisión y el deseo, así como el hijo pródigo, acercarnos confiados a ese trono de la gracia para que podamos seguir alcanzando más misericordia, y que esas misericordias pues son nuevas cada día. Pero no nos conformemos que lo que hagamos hoy nos olvidemos mañana. Este tiene que ser un diario vivir, que sea constante, porque pues la vida, o sea, el Señor nos permite amanecer, pues en cada momento que nos permite amanecer el Señor es con un propósito. Porque si salimos allá afuera y a veces una discusión, algo, nos pueda sorprender la muerte allá afuera, ¿qué pasaría? Tenemos que estar en todo momento delante de Dios, hermano, y esto a mí también me cuesta trabajo. No crean que compartirles esto también para mí tiene que hacer efecto en mi vida, porque de alguna manera dejé de hacer muchas cosas con mi familia, sobre todo en el reino de Dios. Los dejé a la deriva cuando ellos todavía necesitaban de mí, cuando ellos todavía necesitaban que se les instruyera. Dejé de hacerlo. No puedo justificarme en decir, no es que por culpa de ciertos hermanos, no. Cada quien dará cuenta de sus acciones. Allá el que estuvo al frente y manipuló, a Dios dará cuenta. El que estuvo al frente y obedeció, guardó, te guió, te instruyó, también dará cuenta delante de Dios. Pero esto es difícil, no es fácil. Por eso pues acerquémonos confiados a ese trono de la gracia. ¿Amén? Entonces vamos a orar, vamos a decirle al Padre que en ese grande amor que ha tenido con nosotros nos permita por su Espíritu acercarnos confiados en esta ocasión que nos permite compartir